Fuerte aplauso. Amén, en señal de que Dios tiene todo bajo control de nuestras vidas. Y qué hermoso es ver a la iglesia llena, ver a la iglesia repleta, ver a la iglesia que busca de Dios, que busca constantemente una palabra, un renuevo, porque Dios eso quiere traer a tu vida, un renuevo, lluvia nueva, un tiempo de bonanza, pero siempre vienen tiempos de dolor, ¿o no? Vienen tiempos de aflicción, vienen temporadas que nos hacen daño, temporadas que nos duelen. Y yo sé que alguien hoy tiene que recibir esta palabra, bendecidos en momentos de dolor. Decirle que está a tu lado, vamos a ser bendecidos también en los momentos de dolor, ¿sí? Y creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, o quizás de preguntarnos por qué estoy sufriendo este tiempo tan largo de angustia, este tiempo tan largo de dolor. Y pensamos que las bendiciones muchas veces son para otras personas y en ocasiones la gente se desanima, muchas veces nos desanimamos nosotros y nos preguntamos ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está ocurriendo esta situación? ¿Por qué estoy atravesando esta situación de dolor, de abandono, de soledad? Y otros dirán, yo no me merecía que me trataran así, yo no me merecía que me pasara esto en la vida. Y todos en algún tiempo nos toca atravesar por lugares de aflicción, por lugares de dolor, cosas que nos duelen, cosas que nos golpean, que puede ser una pérdida, puede ser una muerte, puede ser una enfermedad, puede ser una separación familiar. Pero nuestro Dios, acórdate esto, quiero que lo selles en tu corazón, nuestro Dios utiliza los momentos de dolor. Utiliza los momentos de dolor. Son parte del plan divino, son parte del plan de Dios. Y uno se dirá, ¿cómo Dios va a utilizar los momentos de dolor? ¿Para qué sirven? Porque en tu vida hay proyectos, hay nuevas fuerzas en tu ministerio que solo van a cobrar vida, solo van a cobrar una nueva dimensión. Solamente esas cosas en tu vida van a cobrar un nuevo nivel, pasando y superando los momentos de dolor. Así que ahí decirle al que está a tu lado, tenés que pasar el momento de dolor, tenés que pasarlo. Es difícil, pero hay que pasarlo. Entonces, si te gusta leer la Biblia, vas a notar que todo a los que Dios usó en un momento determinado, pasaron por momentos de dolor. Por ejemplo, Moisés. Moisés, por defender a uno de su pueblo, ¿se acuerdan lo que hizo? Mató a un egipcio. Pasó 40 años en la soledad del desierto, pero en ese momento de dolor, porque en ese momento de escape, de huida, él tenía un momento de dolor muy fuerte. En ese momento de dolor, Moisés, fíjense, fue formado en paciencia, fue formado en humildad, fue formado en confianza, hasta que llegó a ser, dice la Biblia, el hombre más manso de la tierra, a pesar de haber sido un asesino. Sin ese momento de dolor, no hubiera podido levantar la vara y que el mar se hubiera abierto, ¿no? Los momentos de dolor, acordate de esto también, son requisito, yo diría que son un requisito ineludible para que tu vida sea usada, para que tu vida sea levantada por Dios. Por eso no nos tenemos que quedar en los momentos de dolor, porque muchas veces pasa eso, nos quedamos en los momentos de dolor, de la angustia de lo que nos sucedió y no avanzamos. Tenemos que avanzar hacia el nuevo nivel, hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Se acuerdan? Esther era una huérfana, ella había perdido a sus padres, vivía sola, tenía un familiar que la crió, su tío, Mardoqueo, era su momento de dolor, era una niña huérfana. Fíjense todo lo que puede haber pasado a esta niña. Pero Dios la usó para ayudar a salvar a Israel. Fíjense, una niña huérfana. El profeta Elías sufrió una depresión tan grande, dice la Biblia, que él anhelaba, le pedía a Dios morirse. Le pedía a Dios, ¿por qué no me llevas? Y ese fue un momento de dolor para el gran profeta Elías. Pero es considerado uno de los héroes más grandes de la fe. David, ¿recuerdan? El gran David tuvo un romance con una mujer casada. Y a David no se le ocurrió mejor idea que mandar a matar al esposo de esa mujer
Él estuvo quebrado, él estuvo muy mal ahí por el piso, enfermo, dice la Biblia que sentía morirse, pero él fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y él vivió ese momento de dolor. Dios, acordate de esto, Dios no envía dificultades, Dios no te va a enviar dolor para dañarte, pero va a usar ese dolor, Él va a usar todo lo malo para ayudarte bien. Recuerdan, hay un versículo que dice, todos los que aman a Dios nos ayuda a bien. Entonces, para sacarte mejor, para sacarte más fuerte, va a usar ese dolor. Va a usar ese dolor. ¿Siente que estaba viviendo un tiempo de dolor en este momento? A lo mejor un dolor económico, a lo mejor un dolor familiar. En los momentos de dolor es donde crecemos. Ahí uno se hace más duro, uno aprende del carácter, aprendemos a confiar en Dios, los músculos espirituales como se van fortaleciendo, empezás a orar más que antes. ¿Nunca les ha pasado de decir, bueno, ahora tengo que orar más que antes porque estoy viviendo un tiempo de dolor, estoy viviendo un tiempo que me está haciendo daño? Y uno se pone a orar más, y a veces cuando tenemos tiempos buenos, tiempos de bonanza, es como que dejamos la oración, es como que dejamos de buscarlo a Dios. Por eso muchas veces acudimos a la iglesia en los momentos de dolor. A veces cuando van bien las cosas, ni aparecemos en la iglesia, porque van bien. Pero cuando no nos van bien las cosas, aparecemos y estamos en la iglesia. A mí me gustan los tiempos buenos. ¿A quién le gustan los tiempos buenos? Si no nos gustan los tiempos buenos, entonces tenemos que ir a un psicólogo para ver qué pasa en nuestras vidas, ¿no? A mí me gusta que salga todo como yo tenía planeado, como yo quería, como lo planeé a lo mejor el año pasado, pero sé que los tiempos buenos no van a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, no van a sacar lo mejor de mí, los tiempos buenos. ¿Saben qué? Son las noches de angustia, son las noches de dolor, son las noches en donde estuviste llorando, las veces en que pensaste que no ibas a llegar, cuando no veías una solución. Ahí realmente yo creo y estoy seguro de que aprendiste a orar, aprendiste a confiar en Dios. En los momentos de dolor fue que tu fe se hace más grande, se hace más fuerte. Dios te bendice de tal manera, y esto solo sucede en ese fuego del dolor. En ese fuego del dolor, Dios nos perfecciona en el fuego de la aflicción. En el fuego de la aflicción, y muchas veces eso duele. ¿Cuántos alguna vez hicieron un asado? Un asadito, vieron que cuando le ponen mucha brasa, uno acerca la mano y te quema. El fuego del dolor duele, pero Dios te perfecciona. Dios quita toda aspereza, toda suciedad con el fuego. Te moldea de tal manera que ya nada es igual. Dios sigue usando los momentos de dolor. Decirle al que está a tu lado, Dios sigue usando los momentos de dolor. Dios sigue usando, ¿saben qué? El abandono. Dios sigue usando la separación. Dios sigue usando la enfermedad. Dios sigue usando la muerte. Dios sigue usando, porque Dios todo lo tiene bajo su mano. Dios está operando. ¿Saben cuál es la clave? Es no quedarnos en ese momento de dolor. Es no quedarnos en ese momento de dolor. Recuerden que la Biblia dice, Dios es el Dios de Abraham, Dios es el Dios de ¿quién más? De Isaac, y Dios es el Dios de Jacob. Y en realidad tendría que haber agregado otro nombre, pero sucedió que esa persona se quedó en el momento de dolor. En realidad la Biblia tendría que haber dicho, Dios es el Dios de Taré, es el Dios de Abraham y es el Dios de Isaac. Taré fue el padre de Abraham, pero él se le murió un familiar y él quedó en ese momento de dolor. Él se quedó ahí. La promesa estaba hecha para él, para Taré. La promesa de Dios, de bendición, de tierra prometida, estaba hecha para Taré, pero a él se le murió un hermano, él se le murió un familiar, y él quedó estancado ahí, en ese momento de dolor, y nunca más se lo figuró más en la Biblia. Y la Biblia dice que es el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob. Y nos olvidamos de Taré. ¿Por qué? Porque no superó el momento de angustia, no superó el momento de dolor, el momento de crisis, no superó el momento de muerte. Fíjense en la Biblia, cuando José fue acusado injustamente, estuvo encarcelado, ¿saben cuántos años?
José el gran soñador, el hijo de Jacob. 13 años, 13 años. Imaginen multiplicar 365 días por 13 años. Eso es lo que tuvo encarcelado José. Y la Biblia dice en Salmo 105, fíjense lo que dice. Afligieron sus pies con cadenas y con cuello le pusieron un collar de hierro. Él tenía un collar de hierro. Imagínense estar aprisionado con un collar de hierro por 13 años. Antes del momento de cumplir su sueño, Dios puso a prueba el carácter de José. En la cárcel. Y en la cárcel José desarrolló fuerza, desarrolló perseverancia, esperó los tiempos de Dios, no se quedó como Taré. Y como José existen cosas que vas a aprender solamente en los tiempos de dolor. Yo sé que este mensaje es difícil de entender muchas veces porque nadie entiende el dolor. Solamente en los tiempos de dolor Dios nos hace crecer, Dios nos fortalece. Obviamente a nadie les gusta esos momentos de angustia, pero decid conmigo, me convienen, me convienen. Los momentos de dolor me convienen. Y vas a desarrollar fuerza que solamente se obtienen en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción. Suena muy lindo cuando te dicen no vas a tener problemas, suena muy lindo cuando te dicen va a caer la lluvia de bendición, suena muy lindo cuando te dicen Dios te va a bendecir en todo tiempo Dios va a estar con vos. Y es verdad, nada va a estar en tu contra, vamos a ir de victoria en victoria, suena lindo, ¿no? Pero en esos momentos de victoria, en esos momentos, porque la Biblia dice vamos a ir de victoria en victoria, pero en esas entre medio de victoria en victoria, quiere decir que va a haber guerras, va a haber dolor, va a haber muerte, porque en las batallas hay muerte. En ese de victoria en victoria va a haber dolor, va a haber angustia, alguien te va a herir, pero vamos a salir victoriosos. La clave es no quedarnos en esas batallas para siempre y pelear guerras que Dios no nos mandó a pelear. Hay algunos que se quedan peleando guerras que Dios no nos mandó a pelear y se quedan estancados. Y recuerdan el estancamiento que hace. ¿Qué produce? Podredumbre. Produce un olor feo, un olor nauseabundo. Entonces, si vos ves que tu vida es cíclica y siempre caes en el mismo error y no avanzás, es porque tenés que superar el momento de dolor. Hay personas que no pueden mantener su carácter, hay personas que no pueden mantener una relación porque están dolidos, porque necesitan superar el dolor. Y cuando vos superas el dolor, vienen los tiempos nuevos. ¿Cuántos quieren esos tiempos nuevos? Amén. Quizás hayan visto en la televisión, en algún documental o en algún noticiero, el paso de algún huracán. Vientos de 150 kilómetros por hora. ¿Sí? Caen todo tipo de árboles ahí en los huracanes. Caen robles enormes. Ustedes vieron cómo son los robles. Gigantescos, robles de 1,5 metros de ancho, ¿no? Se caen frente a los vientos potentes del huracán. Pinos de quizás 30 metros de alto, tirados por todas las calles, vemos después del paso del huracán, árboles grandes, árboles pequeños. Ninguno de estos árboles aguanta la fuerza de estos vientos huracanados de más de 150 kilómetros por hora. Solamente hay un tipo de árbol que no se cae. ¿Cuál es? La palmera. Fíjense la palmera, cómo aguanta esos vientos huracanados. Dios diseñó la palmera para resistir la tormenta. A diferencia de otros árboles, la palmera es capaz de doblarse. Decid conmigo, es capaz de doblarse. Y así te puedes encontrar hoy doblado, con vientos de dolor, con vientos de huracanes de angustia, de separación, de soledad. Y hay ciertos tipos de palmeras que pueden hasta doblarse, hasta literalmente tocar el piso. Hay palmeras que tocan el piso de tanto que se doblan, ¿no? Durante lo que persiste un huracán. Quizás se queden ahí 4 horas dobladas en el piso y van de acá para allá. Y a lo mejor nosotros estamos por el piso, parece que es el fin. Pero cuando el huracán finaliza, cuando los vientos se acaban, cuando el dolor acaba en tu vida, la palmera, decid conmigo, se endereza. La palmera se endereza otra vez como estaba antes. Y Dios puso en la palmera el poder de enderezarse. Decid conmigo, Dios puso en la palmera
el poder de enderezarse. Y en Salmo 92:12, fíjense lo que dice. El justo florecerá como la palmera. ¿Amén? El justo florecerá como la palmera. Miren, el grillo también está ministrando. ¿Lo escuchan? Hay un grillo predicador también tenemos acá. El justo florecerá como la palmera, dice. A mí me encanta este versículo, porque Dios podría haber dicho, el justo florecerá como el roble, ¿no? El justo florecerá como el roble. Serán grandes, fuertes, tendrán ramas anchas como los robles. Dios podría haber dicho en el Salmo que le dio a David, podría haber dicho, el justo florecerá como el pino. También serán altos, van a ser imponentes y se podrán ver desde muy lejos los pinos. Pero Dios dijo, florecerán como ¿qué? Como las palmeras. Dios sabía que pasaríamos por dificultades. Dios sabía que las aflicciones, los dolores nos intentarían derribar. Entonces Dios dijo, voy a hacerte como una palmera. Voy a hacer a mis hijos, voy a hacer a mis hijas como la palmera. Voy a darte recuperación en tu interior. Amén. Quizás pases por periodos de huracanes de mucho dolor, huracanes de pérdida, huracanes de desilusión, huracanes de enfermedad, huracanes de muerte. Pero Dios te dice, esos vientos, esos huracanes, ese dolor va a dejar de soplar. Ahí donde estás, levanta tu mano derecha y te dice Dios, yo te voy a hacer enderezar. Yo quiero que te endereces. Te voy a hacer más fuerte, te voy a hacer más próspero, te voy a hacer más bendecido y te voy a dar, ¿sabes qué? Te voy a dar el doble de lo que perdiste. Si le quieres a Dios, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Al Señor de señores. Te voy a dar la fuerza de recuperación. Te voy a dar la fuerza para que te endereces de nuevo. Y no creas la mentira de que el dolor va a ser permanente. No te quedes ahí, en la permanencia del dolor. El enemigo te dice, nunca te vas a mejorar, nunca vas a salir de ese problema. Nunca tus hijos se van a recomponer. Nunca vas a sanar esa relación. Nunca vas a nunca vas a tener prosperidad en el trabajo. Nunca tu relación va a ser buena. Siempre vas a andar solo. Siempre vas a andar abandonado. No creas eso del enemigo. No creas. Son momentos en que a lo mejor tu trabajo está por el piso, está doblado así como la palmera. Son momentos en donde a lo mejor tu relación con alguna persona está por el piso, pero todavía estás plantado. Y a lo mejor ese trabajo vuelve a prosperar, ese negocio vuelve a prosperar. A lo mejor esa relación vuelve a prosperar. Por eso nunca digas nunca. No, yo ya no quiero más nada con esta persona. No, yo ya no quiero más intentar con este negocio. No, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. A lo mejor estás por el piso, estás con mucho dolor. No dejes que la palmera sea arrancada, que la palmera de tu corazón, que la palmera de tu alma sea arrancada. Amén. Tu casa, decí conmigo, mi casa está edificada sobre la roca. Mi vida está edificada sobre la roca. A lo mejor ahora tengas dificultades, sí, a lo mejor ahora tengas problemas, sí, pero cuando esa tormenta pase, anímate a decirle que está a tu lado, te vas a volver a enderezar. Se va a volver a enderezar tu negocio, se va a volver a enderezar esa amistad que perdiste, se va a volver a enderezar esa relación que vos dijiste que no iba más, se va a enderezar tu matrimonio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque vivimos momentos cíclicos, a veces los huracanes estamos en el piso y nos duele porque el huracán nos golpea contra el piso. Hay dolor o no, hay angustia. Hay resentimiento muchas veces. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero acuérdate, ¿qué vuelve a pasar? La palmera se vuelve a enderezar. Y Dios, el justo, florecerá como la palmera. Entonces vos tenés que confesar esas palabras. Porque en nuestra boca hay poder para la vida y para la muerte. Decirle que está a tu lado, hay poder para la vida y para la muerte. Entonces decir, todo va a ser enderezado en mi vida. Te vas a enderezar. Va a ser mejor de lo que estaba antes. La buena noticia, ¿saben qué? Es que la palmera, cuando se dobla por el huracán, cuando es abatida de acá para allá, es golpeada, cuando se dobla por el huracán, todos pensaríamos que va a quedar débil. Va a quedar débil y en cualquier momento esa palmera se va a caer.
pero hay investigaciones científicas que dicen que cuando la palmera es empujada, es estirada para todos lados, por los fuertes vientos, se fortalece su sistema de raíces. Amén. Se fortalece su sistema de raíces y puede seguir creciendo aún más. Después de la tormenta, la palmera es más fuerte que antes. Entonces, cuando pases por esos tiempos de dolor, no vas a ser el mismo. Tu sistema de raíces espirituales va a ser mucho más fuerte, vas a poder crecer en el medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la sequedad. Se vienen tiempos en donde se va a ir el luto de tu vida. Se vienen tiempos en donde te vas a poner los vestidos de gozo y te vas a sacar el vestido de luto. Porque Dios cambia nuestro lamento en baile. Así conmigo, Dios cambia nuestro lamento en baile. David dijo en Salmo 104.1, fíjense lo que dice David en Salmo 104.1. Dios me ensanchó en los tiempos de angustia. Fíjense, Dios me ensanchó en los momentos de dolor, en los momentos en donde me hicieron daño. Dice, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Eso es sumamente importante. Porque muchas veces estamos en momentos de dolor, en momentos de crisis, y lo que hacemos es quejarnos, es dolernos, y está bien por un tiempo. Pero tenemos que hacer como David. Oye mi oración. Orar, 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 orar sin cesar. Orar sin cesar. Ensanchar. Ensanchar, acá dice David dice, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ensanchar es sinónimo de bendición. Ensanchar es sinónimo de tomar posesión. Ensanchar es sinónimo de extenderse. Y David dice que no era ensanchado en los tiempos buenos. Cuando David era adolescente, me imagino que él quería estar ahí divirtiéndose con los amigos, pero le tocó cuidar las ovejas de su padre a David. Mes tras mes, él estaba solo y no hablaba con nadie, pero esos años en los campos de la soledad, en los campos del abandono de su familia, lo prepararon para convertirse en el gran adorador, en el gran rey, en el gran guerrero. Cuando fue y peleó con Goliat, todos se sorprendieron de la hazaña que hizo David, pero nadie sabía los años que David pasó en soledad. Nadie se percataba de los años de dolor de David. Los tiempos de dolor lo prepararon para derrotar al gigante. En los tiempos de Dios salió desarrollado, salió promovido, mejor que antes. En tiempos de dolor es cuando le probamos a Dios de qué estamos hechos. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿de qué estás hecho? ¿De qué está hecha tu vida? ¿De oración? ¿De qué está hecha tu vida? ¿De queja? ¿De qué está hecha tu vida? ¿De lamento? ¿De quejarte? Y tu respuesta tiene que ser, no, mi vida está hecha de oración. Mi vida está hecha de búsqueda de Dios. ¿Sí? Soy una palmera que a lo mejor está doblada, pero me voy a enderezar. Tenés que ser fiel en los tiempos de dolor, cuando las cosas no salen a tu manera. Y vos podés decir, bueno, Elías, lo que pasa es que en mi trabajo me tratan mal, por eso no hago las cosas que me piden, por eso llego tarde. Si no sos fiel en el dolor, si no sos fiel en el desierto, ¿cómo puede confiar Dios en que vas a ser fiel en la tierra prometida? Tenés que ser fiel en el dolor, tenés que ser fiel en el desierto. Y yo creo que todos, en algún punto de nuestra vida, estamos pasando por un momento de dolor, ¿o no? Eso que cuando te acostás a dormir no te deja tranquilo. Eso que cuando tenés un momento de soledad empezás a remorderte y a decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Sí? En los lugares de aflicción, en los lugares de dolor, son oportunidades para crecer. No son accidentes. Los lugares de dolor no son accidentes. A lo mejor no lo entiendas, pero Dios, créeme que sabe lo que hace. En los momentos de dolor, en los momentos de angustia. ¿Te sentiste alguna vez en un momento de crisis? ¿Alguna vez en un momento de dolor? ¿Lleno de dolor? Fíjate en Éxodo 1:12. Dice que los israelitas eran afligidos por los egipcios. Y en Éxodo 1:12 dice que mientras más los oprimían, mientras más les causaban daño, mientras más les causaban dolor, los israelitas más se multiplicaban y más se extendían.
Y esto es palabra de Dios lo que le estoy leyendo. ¿Pero por qué? Porque ellos confían en Dios. Y no estábamos hablando de un dolor de 1 año, 2 años, de 10 años. Los israelitas pasaron un dolor de 400 años, generaciones fueron esclavizadas. Y dice la palabra de Dios que mientras más los oprimían, más les causaban daño, ¿qué dicen? Más se multiplicaban. Decí conmigo, yo me voy a multiplicar. Yo me voy a multiplicar y me voy a extender más. Entre más intentaban aplastarlos, Dios los llevaba más alto. Así es Dios. Si vos mantenés la fe, si vos te mantenés recto, no solamente que vas a salir de los tiempos de dolor, sino que vas a salir más fuerte, sino que vas a salir más prosperado, sino que vas a ser multiplicado, vas a ser promovido. Cada vez que algo muere en tu vida, Dios hace nacer algo nuevo. Amén. Repetí conmigo, cada vez que Dios opera en mi vida, Dios hace nacer algo nuevo. Así que acordate de esto, cada vez que algo muere en tu vida, Dios hace nacer algo nuevo. Esta parte comienza la primera esperanza del mensaje. Está en Job 42, 10. Fíjense la restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cómo estaba Job? Estaba afligido, estaba dolido, estaba con dolor, estaba pasando por mucha angustia. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado, otra vez orado, la palabra clave, oración. ¿Recuerdan lo que decía el Salmo recién? Que David se ensanchó en los tiempos de angustia y David le decía, respóndeme, oh Jehová, respóndeme y oye, ¿qué? Mi oración. Así dice, y oye mi oración, así decía David. Y fíjense acá, en este versículo dice, y quitó Jehová la aflicción ¿de quién? De Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Viene un tiempo en donde Dios te va a dar el doble. Solamente si vos te animás a ser como esa palmera que a pesar de estar siendo azotada por la vida, por la muerte, a pesar de estar siendo azotada por la soledad, por el abandono, por la separación, cuando te vuelvas a erguir, vas a recuperar el doble. Tus sistemas de raíces espirituales van a ser más fuertes. Y Dios va a decir, este hijo mío, esta hija mía, está más fuerte ahora. Lo puedo hacer crecer más. Le puedo dar más a ministrar. Le puedo dar más de mis conocimientos, le puedo dar más de mi sabiduría, porque en vez de quejarse en medio del dolor, en vez de quejarse en medio del sufrimiento, él seguía orando, él seguía alabando, él seguía congregándose. Y no solamente me buscaba cuando había dolor, y no solamente me buscaba cuando había crisis, sino que me buscaba en tiempos buenos y en tiempos malos. Por eso somos justos, amén. Y Dios nos va a fortalecer. Jehová va a quitar el dolor en tu vida. Decirle al que está a tu lado, Dios va a quitar el dolor en tu vida. Hay un tiempo en donde Dios permite ese dolor. Hay un tiempo en donde Dios permite esa angustia, como se lo permitió a Job. Hay un tiempo en donde Dios permite esas crisis, pero hay un tiempo en donde Dios la quita. Ya está. Sos libre de ese dolor. Y le dice, te voy a devolver el doble de aquello que te fue quitado, de aquello que te fue arrebatado. Aquí habla por un tiempo, de que por un tiempo has sido angustiado, de que por un tiempo has sido dolido. Y algo que como congregación, algo que como casa espiritual, tenemos que saber es que Dios va a quitar el dolor. El dolor se acaba. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? El dolor se acaba. Y la palabra dolor significa cautividad. La palabra aflicción significa encarcelamiento. Y a veces te encontrás cautivo. El enemigo te rodea para que no puedas encontrar salida en ningún lado. No puedes encontrar salida en ningún nivel. Pero la buena noticia es que Dios te sacará el dolor. Te va a sacar ese dolor que tuvo Job de tanto tiempo. Esa esclavitud que tuvo el pueblo de Israel por tanto tiempo. Ese dolor de soledad que tuvo Esther por tanto tiempo, porque no tenía sus padres. Ese dolor de abandono que tuvo David al ser desechado por su padre. Ese dolor que tuvo Moisés al vagar 40 años en el desierto, escapando. Del dolor más profundo del ser humano surge la más poderosa realidad de un Dios que responde.
acordaste esta mañana. Dios responde, Dios responde, Dios responde. ¿Saben cuál es la clave? Que a veces Dios responde no como nosotros quisiéramos. Pero a pesar de eso tenemos que ser fieles a Dios, porque Dios es soberano. Nosotros a lo mejor pedimos por una enfermedad y Dios responde con otra cosa. A lo mejor pedimos por un aumento en nuestro trabajo y a lo mejor Dios no nos da ese aumento en el trabajo. Pero tenemos que ser fieles. Decir conmigo, tengo que ser fiel, porque el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Entonces Dios es un Dios que responde porque estamos clamando desde la angustia. Si alguna vez has clamado desde la angustia, entonces estamos iguales. ¿Quién alguna vez clamó desde la angustia? Oro. Yo creo que todos, porque todos hemos clamado desde la angustia. Y desde lo profundo de esa angustia tengo que reconocer que Dios se me ha hecho más real que antes. Lo he podido conocer en otros niveles, desde la angustia. Lo he podido ver más real en la angustia que en la bendición. En la angustia de la muerte, en la angustia de la enfermedad, lo he podido más que en la bendición. Lo he podido sentir más en el momento difícil que en el momento donde me sentía victorioso. Porque cuando te sentís victorioso, vos decís, esto es por mi fuerza, porque lo hice yo. Pero cuando te sentís débil, lo empezás a sentir a Dios. ¿Se acuerdan del leproso de Mateo 8? Él sufría de las peores enfermedades de la época, iba perdiendo el aspecto humano. Se iba convirtiendo poco a poco en un monstruo. Y a los leprosos en esos tiempos se los apartaba de la sociedad. Incluso se los apartaba de su familia. Eran considerados inmundos. Y ahí ese leproso estaba sordo, aturdido, en una aflicción total, de dolor, de desprecio. Y el leproso se anima a decir algo. Y quizás hoy te sientas con tanto dolor, con tanta angustia, como ese leproso, que él sentía ese dolor de que la piel se le estaba cayendo, de que sus dedos se estaban cayendo y poco a poco se estaba convirtiendo en un monstruo. Y así vos te podés sentir. El leproso le dice en Mateo 8, si quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Dice la palabra de Dios que Jesús extendió, ¿qué? La mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En otras palabras podemos decir que Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante nuestro dolor va a desaparecer. Yo quiero sanarte de dolor, yo quiero sanarte de la esclavitud, yo quiero sanarte de la enfermedad, yo quiero que tu matrimonio se fortalezca, yo quiero. Solamente que nosotros nos tenemos que quitar los prejuicios, nos tenemos que quitar eso de que no nos merecemos nada, que es verdad, no nos merecemos la misericordia de Dios, es verdad. Pero tenemos que dejar de lado eso y decir, Señor, con humildad vengo. Porque el leproso, fíjense la actitud de él. No dijo, sáname, Señor, sáname, sácame esta enfermedad. No, le dijo, si quieres, Señor. Si quieres, si puedes. Porque él en estas palabras son muy poderosas, porque él sabía de la soberanía de Dios. Dios, si te place sanarme, me sanas. Pero yo sé que tú eres soberano. Y si me tengo que quedar con la lepra, lo mismo te voy a seguir adorando. Lo mismo te voy a seguir adorando. Si me tengo que quedar con esta enfermedad, lo mismo te voy a seguir adorando. Si me tengo que quedar con este abandono, lo mismo te voy a seguir adorando. Porque la vida no todo es color de rosa. Dios no contesta las oraciones como nosotros queremos. En esta ocasión, el leproso tuvo la bendición, y espero que tú también tengas esta bendición, de pedirle a Dios, Señor, si quieres, puedes fortalecer mi matrimonio. Si quieres, puedes fortalecer mi relación. Si quieres, puedes fortalecer mi negocio. Si quieres, puedes fortalecer, no sé cuál es tu dolor. Yo no sé cuál es tu dolor. Pero Dios hoy quiere fortalecerte, hoy quiere quitar ese dolor. Y dice que Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra, ¿qué pasó?
Desapareció. Entonces en esta mañana Dios te dice, sí quiero quitarte ese dolor que está atravesando en tu mente. Sí quiero quitar esa angustia que no te deja dormir. Sí quiero quitarte ese dolor que te hace, que te pone muy triste. Sí quiero quitarte esa tristeza, esa angustia. Sí quiero, sí quiero. Sí quiero. Y vos tenés que tener la actitud de este leproso, que es muy parecida a la actitud de Jonathan. ¿Recuerdan el hijo de Saúl? Vamos, quizás Dios haga algo. Peleemos la batalla, quizás Dios haga algo. Es la misma actitud del leproso. Señor, si quieres, puedes sanarme. Jonathan tenía las dos opciones. Él sabía que podía perder, lo podían matar o podía ganar. El leproso también tenía las dos opciones. Sabía que podía morirse o vivir lleno de lepra o vivir sano. Entonces esa tiene que ser nuestra actitud. Vamos a la batalla, quizás Dios haga algo. Vamos hacia Jesús. Señor, si quieres, puedes sanarme. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y Dios, ¿saben qué? Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y Dios te va a decir, sí, quiero. Yo quiero levantarte en esta mañana. Sí, quiero. Yo quiero prosperarte en esta mañana. Sí, quiero. Yo quiero bendecirte en esta mañana. Sí, quiero. Yo quiero sanarte en esta mañana. Yo quiero restaurar tu familia. Porque tengo los cielos abiertos sobre desarrollo familiar. Y si vos le crees a Dios, si vos le crees que Dios tiene una nueva oportunidad para tu vida, si vos crees que Dios puedes quitar ese dolor que te ha estado carcomiendo en este tiempo, yo quiero que te pongas de pie. Quizás hoy estés enfrentando un gran dolor, pero ¿saben qué? El tamaño de tu dolor es un indicio del tamaño de tu milagro. Si tu dolor es muy grande, tu milagro va a ser muy grande. Pero acordate cuál es la clave. Orar, 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 perseverar en la oración. Y aunque las cosas no sucedan como yo se las pedí a Dios, seguir clamando. Porque de eso se trata la rectitud, de eso se trata la integridad. Aunque las cosas no salgan como yo quise, aunque me abandonaron, aunque me dejaron, dice el Señor, contigo yo estaré. Aunque mi padre y mi madre me abandonaron, contigo yo estaré, dice Jehová. Aunque tu familia te abandone, Dios está con vos, porque has plantado tu casa sobre la roca. Y así como la palmera se sacude y toca el piso, te vas a hacer más resistente en este tiempo. Amén. Es el momento del milagro. Dios te dice, no decaigas, hijo, no decaigas. Cuando estamos cerca del milagro, el enemigo es como que se hace más fuerte, se hace más poderoso, porque el enemigo te quiere atacar, el enemigo te quiere quitar ese milagro. Muchas veces estamos a punto de recibir el milagro y nos rendimos en oración, nos rendimos en pensar de que Dios va a hacer algo. Pero ¿saben qué? Dios va a hacer algo, iglesia. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Decirle que está a tu lado, Dios va a hacer algo. Y Dios quiere quitarte el dolor. Dios quiere quitar el dolor de tu vida. Dios quiere quitar el dolor de tu familia. Dios ha visto en este tiempo cómo te has sangoloteado de un lado para el otro. Y quizás muchos hayan dicho, este no es un roble, este no es un pino que se ve desde muy lejos, pero sos como la palmera. Que ante la angustia, ante el dolor, sí, te vas a doblegar. Pero va a llegar un tiempo, como le pasó a Job, que Dios dice, ya basta de dolor para mi hijo. Ya basta de dolor para mi hija. Viene un tiempo en donde vas a vestir los vestidos de gozo. El luto se va a cambiar en baile. Amén. Y ese tiempo viene a la congregación de desarrollo familiar. El dolor se va. El dolor se va, todo dolor se va, toda angustia se va. Así que yo quiero que levantes tu mano y pienses en ese dolor que te ha estado atormentando en este tiempo. Quizás no sea fácil. ¿Y sabes qué? Quizás, a pesar de orar toda la vida, porque esto te lo tengo que decir como pastor, quizás a pesar
de orar toda la vida, ese dolor no se te vaya. Porque Dios es soberano pero ¿sabes qué? Tenés que confiar en Dios y tenés que preguntarle a Dios por qué tenés ese dolor todavía. ¿Por qué tenés ese dolor? Porque la palabra de Dios dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y el dolor a Israel le duró 400 años. Muchos murieron en dolor. Muchos de esa generación murieron en dolor. Y quizás a nosotros nos toque portar un dolor toda la vida. Pero sé como el pueblo de Israel, mientras más me oprimen, mientras más dolor tenga, más me voy a multiplicar. Amén. Y a algunos les va a tocar ser libres del dolor. ¿Sí? Y qué bueno, qué bendición, porque van a ser libres. Acuérdense las dos. Unos no van a ser libres del dolor, pero te tenés que multiplicar. Tenés que ser inteligente espiritualmente y decir, yo me voy a multiplicar, yo me aferro de la palabra que leí hoy, que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Como David, que en los momentos de angustia más me ensanchaba, dice la palabra de Dios. Entonces, usa el dolor, ya sea, si estás pasando un momento de dolor, para ensancharte, para multiplicarte. Y si sos libre del dolor, úsalo para hacer libre a otros. Amén. Úsalo para hacer libre a otros. Ahí levanta tus manos y decirle, Dios, pregúntale, Dios, hazme entender este dolor. Hazme entender este dolor. ¿Y saben qué? Dios te va a guiar y vas a operar aunque no lo entiendas. Aunque no lo entiendas, vas a operar. Porque esto no se trata de entender. Esto se trata de seguir adelante. Señor, quizás hagas algo con mi vida, como dijo Jonathan. Señor, si quieres, puedes sanarme. Señor, acá estoy. Acá estoy. Hazme un hombre íntegro. Hazme como la palmera, que a pesar de que sufrí dolor, mi sistema de raíces espirituales hoy, esta mañana se hacen más fuerte para predicar. Esta mañana se hacen más fuerte para buscar de tu palabra. Esta mañana se hacen más fuerte para buscarte en oración. Señor, ya no soy esclavo del temor. Señor, ya no soy esclavo del dolor. El dolor ya no me detiene. La angustia ya no me detiene. La crisis ya no me detiene. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a pelear mis batallas. Vienen batallas, gente. Vienen batallas. Vienen tiempos de dolor. Vienen tiempos de crisis. Pero yo no voy a ser esclavo. Vienen tiempos de angustia. Vienen tiempos en donde Dios te va a en donde el enemigo te va a sangolotear, pero vas a ser como la palmera, te vas a volver a erguir. Amén. Tu alma se va a volver a erguir, tu espíritu se va a volver a erguir, tu mente se va a volver a erguir, porque Dios te llama como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Decí conmigo, el justo, decí conmigo, yo voy a florecer como la palmera. Decirlo conmigo de nuevo. Yo voy a florecer como la palmera. Yo voy a florecer como la palmera. Mi familia va a florecer como la palmera. Mis hijos, mis hijas van a florecer como la palmera. Toda angustia se va a ir. Todo dolor se va a ir. Yo voy a seguir operando en Dios. Aunque no entienda este dolor momentáneo, yo voy a seguir adelante. Y me voy a multiplicar como se multiplicó el pueblo de Israel. Y me voy a ensanchar como se ensanchó David. Y voy a obtener el doble como obtuvo Job en medio del dolor. ¿Lo creen, iglesia? ¿Lo creen? Es momento de recordar a Dios. Yo le voy a pedir a los mujeres que repartan los símbolos. Y vamos a recordar el dolor, el sufrimiento de nuestro Cristo en la cruz del Calvario. Jesús sufrió todo lo que nosotros tendríamos que haber sufrido: azotes, golpes, escupitajos, burlas. Fíjense si Jesús no sabe de dolor. Fíjense si Jesús no sabe de angustia. Fíjense si Jesús no sabe de abandono. Fíjense si Jesús no sabe de tanto dolor.
dolor hasta la muerte. Por eso hoy lo vamos a recordar en este tiempo de dolor, en este tiempo de crisis, en este tiempo de aflicción. Ahí donde está, empezá a recordar el momento en donde Jesús era azotado, era lastimado, era insultado. Dios lo hacía por vos. Decí conmigo, Dios lo hacía por mí. Dios lo hacía por mí, Dios lo hacía por mi familia. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y Jesús vuelve pronto, iglesia. Cristo viene pronto. Por eso preparamos nuestros corazones, por eso preparamos nuestra mente, porque no es momento ya de queja, no es momento ya de describir con nuestras palabras nuestras situaciones, es momento de cambiar nuestra situación con nuestras palabras. Las palabras tienen poder. Empezá a decir, Cristo viene pronto, tengo que predicarle a mis amigos, Cristo viene pronto, tengo que predicarle a mis hijos, tengo que predicarle a mi pareja, tengo que predicarle a todos los que me rodean, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Ya no nos centremos en el dolor, ya no nos centremos en la queja, nos centremos en la multiplicación, y la multiplicación son más hijos de Dios. La multiplicación es la predicación del Evangelio. El ensanchamiento es el ensanchamiento de la iglesia, es el ensanchamiento de los hijos de Dios que van a venir por tu vida. Van a venir porque vas a predicar el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que Jesús estaba cenando con sus discípulos, así como cada uno de nosotros compartimos con nuestra familia. Y dice que en un momento, sabiendo lo que iba a suceder, sabiendo de que él iba a padecer dolor, sabiendo de que él iba a padecer un tiempo de angustia, un tiempo de sufrimiento como el que podés estar pasando hoy vos, dice que alzó el pan para compartirlo. Y él sabía que ese pan iba a ser partido, porque ese pan representaba su cuerpo, que iba a ser molido por nuestros pecados. Y ahí yo te voy a invitar a que partas el pan. Partilo. Y compartilo con el que está a tu lado, con tu familia. Compartilo. Y vamos a recordar el sacrificio de Jesús. Vamos a recordar el sacrificio de la cruz, la pasión de Cristo. Que su cuerpo fue molido por los látigos de Roma. Su cuerpo fue molido por los azotes para salvarte a vos, para quitarte el dolor. Toda angustia se fue en esa cruz. Todo dolor se fue en esa cruz. Ahí, come del pan. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Nicole. Te bendiga. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Se ve el dolor de tu vida. Dios va a hacer cosas muy grandes en tu vida. Dios te espera esta noche en tu cuarto, en oración. Amén. Hay poder en la sangre. Dice que Cristo alzó la copa.
que representa la sangre. Y le dijo, haced esto en memoria de mí. Y cada vez que hacemos esto, es para recordar el dolor, es para recordar el sufrimiento. Pero ¿saben qué? Todo ese dolor, todo ese sufrimiento se transformó en libertad de nuestros pecados, en perdón de nuestros pecados. Por eso, decí conmigo, soy libre en el nombre de Jesús. Soy perdonado en el nombre de Jesús. Todo dolor en esta mañana se va. Y yo me vuelvo a erguir como la palmera en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, toma de la copa. Dame, papi. Dame, papi. Dale a la Ana Paula. Amén. Sos parte. Somos iglesia. Somos unión. Somos comunidad. Si alguien está en dolor, anda a estrecharle una mano. Si alguien está en aflicción, levántalo. Levántalo. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de que Dios te use para hacer todo nuevo. Amén. Dios es un Dios poderoso. Que hoy comienza a operar. Hoy comienza a sacarte del dolor. Hoy comienza a sacarte de la aflicción. Te vas a multiplicar, iglesia. Hay que decirlo, me voy a multiplicar. Me voy a multiplicar. Me voy a parar como la palmera. Soy una palmera. Me voy a ensanchar. Me voy a extender. En el nombre de Jesús. Viene un tiempo en que a pesar del dolor, en que a pesar de la crisis, en que a pesar de la angustia, en que a pesar de la tristeza, Dios te va a levantar, te va a levantar, te va a hacer más fuerte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, créele a Dios, iglesia. Dios te va a levantar, Dios te va a levantar. Ahí levanta tus manos. Levanta tus manos y decir, Dios, levántame, levanta mi familia, levanta mis hijos, levántame, te necesito, Señor. Decile ahí, decile, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Quizás Dios haga algo. Y Dios te dice, sí, quiero levantarte una vez más. Quiero prosperarte una vez más. En el nombre de Jesús. A levantar tus manos, vamos a bendecir tu semana. Dios, te doy gracias por el pueblo de desarrollo familiar. Te doy gracias por esta iglesia llena. Te doy gracias por esta congregación que te ama. Te doy gracias por esta congregación que va a recibir tu bendición a pesar de la angustia, a pesar del dolor. Ayúdanos, Señor, a operar en medio del dolor. Ayúdanos a operar en medio de la tristeza. Ayúdanos a movernos en tu espíritu en medio de la soledad, en medio del abandono. Ayúdanos, Señor. Quizás no lo entiendan, pero Señor, voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante. Porque la vida continúa. Y sé que tú vienes pronto. Sé que tú vienes pronto. Ahí conmigo decir, Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Esperamos tu regreso, esperamos tu venida. Y si le crees a Dios, dale un fuerte aplauso y decir, Maranata, Maranata, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. No te canses de predicar. En el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Amén y amén.